Señor presidente de las Cortes de Aragón, delegada del Gobierno, señor alcalde de la ciudad de Zaragoza, lugarteniente de Justicia, señor inspector general del Ejército, señor arzobispo de Zaragoza, rector de la universidad, rectora de la Universidad San Jorge, representantes del diálogo social, miembros del Gobierno, presidentes Marraco, Tejedor, Marco, Iglesias y Rudi, autoridades civiles y militares, queridas amigas y queridos amigos. Empezaré por agradecer las emotivas palabras que me ha dedicado el presidente de las Cortes, que saben que en cuanto a emoción y afecto son plenamente correspondidas. Para mí, en estos últimos 10 o 12 años, y dadas mis circunstancias, tener a mano casi todos los días un médico no es una cuestión menor. Pero es que, además, Javier, con el paso de los años, ha ido convirtiéndose en un amigo fraternal, en un hermano. Hemos compartido retos políticos, dificultades, y ahora que él está próximo a abandonar la vida política activa, al menos en el ámbito autonómico, he de decir que ha sido siempre un servidor público ejemplar, ha sido siempre un dignísimo representante del partido al que los dos pertenecemos y en su última etapa ha sido un magnífico presidente de las Cortes. Por tanto, Javier, el afecto y la amistad es absolutamente compartida. Celebramos hoy el Día de San Jorge, el patrón de Aragón, el día de aquel soldado romano de la Capadocia que abatió a un dragón, pero que se convirtió en patrón de nuestra comunidad y lo es desde la Edad Media, sobre todo porque los aragoneses le atribuyeron una intervención decisiva para que Pedro I ganara la batalla del Alcoraz y la ciudad de Huesca se incorporara de manera definitiva al reino de Aragón. San Jorge es paladín, defensor por antonomasia de las causas justas, asociado a lo mejor de nuestra historia desde hace 1000 años, y eso es lo que influyó en los padres fundadores de la autonomía aragonesa, que desde la primera reunión que celebraron en Calatayud en el año 1978, nos dejaron dicho que debíamos convertir el Día de San Jorge en el Día de Aragón y que debíamos dedicar esa jornada a declararnos orgullosos de pertenecer a una comunidad política que es milenaria, a una comunidad con una historia absolutamente brillante y fascinante, declararnos orgullosos de lo que somos y de lo que, si nos lo proponemos, podemos llegar a ser. Y nos dejaron dicho también que el camino del éxito pasaba inevitablemente por la unidad. Nos dejaron dicho que siempre y cuando fuéramos de la mano, siempre y cuando aboliéramos las diferencias entre aragoneses de unas ideologías u otras, entre aragoneses de unas provincias u otras, siempre y cuando fuéramos al unísono en la consecución de propósitos nobles, tendríamos de cualquier forma éxito. Ese fue el legado, eso fue lo que se nos dijo que hiciéramos cada 23 de abril y eso es lo que venimos haciendo. ¿Qué podemos decir 41 años después? Podemos decir que aquellos pronósticos, que aquellos presagios, aquello que se nos anunciaba, se ha cumplido prácticamente a la perfección después de 40 años de trabajo, de dedicación y de afanes encaminados en esa dirección. Nos ha sentado bien redescubrirnos, redescubrir nuestra historia, redescubrir nuestras capacidades, redescubrir nuestras potencialidades. Nos ha sentado bien el autogobierno, es decir, la posibilidad de tomar las riendas de nuestro destino en nuestras manos e ir configurando el territorio, ir configurando la sociedad aragonesa a la medida de nuestra voluntad, a la medida de nuestra capacidad, a la medida de nuestras posibilidades y también a la medida de las necesidades del territorio. Y hoy, 40 años, podemos decir con mucho orgullo, 40 años después, que hemos sido capaces de configurar
un modelo económico de éxito. Un modelo económico basado en el aprovechamiento inteligente de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos humanos, de nuestra situación geográfica. Un modelo económico plenamente competitivo, pero también sostenible, basado siempre en un magnífico tejido empresarial, basado en un diálogo social eficacísimo en el que trabajadores y empresarios, junto con las instituciones, se han dado la mano para convertirse en caldo de cultivo excepcional de cara a garantizar paz social y a atraer inversiones de fuera, y que, en cuanto a resultados tangibles, ha dado lugar a una comunidad autónoma que es líder en crecimiento económico y es líder también en la reducción del paro, estando próximos, a poco que nos lo propongamos, al pleno empleo. Y disponer de nuestra propia capacidad de decisión, tomar las decisiones adecuadas y a nuestra medida, nos ha permitido también dotarnos de un modelo social que se ha demostrado también absolutamente eficaz. Me referiré simplemente a dos datos que así lo demuestran. Me referiré al hecho indiscutible de que en este momento la Comunidad Autónoma de Aragón, en términos de igualdad y en términos de calidad de vida, es la segunda de España. Y, desde luego, para todos aquellos que secundamos los principios de los constituyentes de Cádiz, de que lo principal y lo más importante que debe perseguir un gobernante es la felicidad de sus gobernados, conseguir igualdad y conseguir calidad de vida es a lo máximo a lo que podemos aspirar. Siempre el 23 de abril, el Día de Aragón, el Día de San Jorge, ha tenido un ritual determinado que se ha ido enriqueciendo con el paso del tiempo y que ha incluido normalmente la concesión de distinciones, la concesión de medallas, que es justamente lo que acabamos de hacer hoy. Y mediante la concesión de estas distinciones es cuando yo creo que ponemos en evidencia de manera más nítida, más poderosa y más manifiesta lo que hemos llegado a ser después de 40 años de autogobierno, después de 40 años de autonomía. Los hombres, las mujeres, las entidades que han pasado hoy por este Palacio de la Aljafería recibiendo sus respectivas distinciones atesoran un compendio de actitudes y de valores que, llevados al máximo grado de excelencia, ponen de manifiesto todo lo que les acabo de decir. Aquí se ha puesto en evidencia, se ha puesto de manifiesto la irrupción exitosa, imparable y justa de las mujeres en todas las facetas de la vida. Aquí hemos entregado una distinción a las jugadoras del Casademón femenino y aquí hemos entregado otra a Alicia Sin, que es un orgullo para todos nosotros y cuando la conocemos todavía es más orgullo si cabe. Aquí, queridas amigas y queridos amigos, hemos puesto en evidencia positiva el poderío, la imaginación, el compromiso del empresariado aragonés en la figura de una mujer, en la figura además de una mujer joven, lo que asegura de paso que si ya el tejido empresarial aragonés en este momento es potente, el futuro que tiene por delante puede llegar a ser incluso más potente todavía. Alicia, su empresa Libelium, se dedican a algo tan importante para lo que va a ser la economía del futuro como el Internet de las cosas, la inteligencia artificial. Ella nos ha relatado algunos de los logros que como tal empresa van consiguiendo. Y cuando hemos llegado a la conclusión, compartida por agentes sociales, por empresarios y por sindicatos, que junto con la logística y junto con las energías renovables, la disponibilidad de talento va a ser el elemento que va a diferenciar a las sociedades de éxito de las sociedades que fracasen, que entre nosotros haya empresas como Libelium y, sobre todo, que entre nosotros haya jóvenes empresarias como Alicia Sin, es toda una garantía de éxito, es una luz potente sobre el horizonte al que, como sociedad y como país, tenemos que caminar. Por aquí ha pasado esta mañana, de manera simbólica, porque ahora están jugando, que es lo suyo, y están compitiendo, que es lo suyo, el equipo, el club Casademón. Un club que me parece sencillamente admirable, como nos ocurría el otro día en Jaca con el club de hielo de Jaca, de la ciudad jacetana, de la vieja cuna del Reino de Aragón,
cuando teníamos la oportunidad de felicitarlos y de poner de manifiesto que en Aragón existe capacidad suficiente para llegar a la élite del deporte con empresarios y con inversores plenamente aragoneses. Se está demostrando que para llegar a la élite del deporte no son necesarios inversores foráneos que en el corazón llevan cualquier cosa menos el color de los equipos a los que dicen defender. Y aquí se ha demostrado que desde Teruel, que desde esa provincia que durante años estuvo relegada, estuvo maltratada, fue paradigma de fracaso y de decadencia, pueden surgir flores absolutamente maravillosas, frutos tan radiantes como el de la revista Turia, una revista de crítica literaria y de creación literaria que se cuenta entre las mejores del mundo de habla hispana y que, desde luego, por el bien de la cultura, tiene que seguir prosperando, tiene que seguir avanzando, tiene que seguir teniendo vida en las próximas décadas. Evidentemente, la felicitación fundamental por parte del Gobierno ha de dirigirse a Raúl Maicas, a su fundador, a su director, a todos a quienes él ha señalado y, desde luego, a la Diputación Provincial de Teruel, querido Manolo Rando, y al Instituto de Estudios Turolenses. La revista Turia, por lo demás, si me permiten poner de manifiesto dos cosas en las que yo insisto mucho en los últimos tiempos. Por una parte, he repetido hasta la saciedad que la cultura, por utilizar las palabras de un autor italiano, es el líquido amniótico por excelencia para el desarrollo de la democracia, para el desarrollo de la libertad, para el desarrollo de los derechos. Sin cultura y sin educación, la democracia, los derechos, la libertad están destinados a agostarse, están destinados irremisiblemente a la decadencia. La cultura es lo que los vivifica, la cultura es lo que les da vida y, por tanto, nos va tanto en ello, nos va tanto en la defensa de la cultura y de la educación. Y, sobre todo, la revista Turia pone de manifiesto algo que también nos repetimos entre nosotros con mucho orgullo en los últimos años, y es que si hay una metáfora del éxito de la autonomía, si hay una metáfora del éxito del autogobierno en Aragón, esa es justamente la provincia de Teruel, que ha pasado a ser una provincia que, lejos de despertar la compasión de nadie, tiene muchos motivos para despertar la admiración de toda España. Y cuanto más la conozcan y cuantos más vengan a Teruel, más admiración despertará. Pero, queridas amigas, queridos amigos, los fundadores de la autonomía, los padres fundadores de la autonomía, el propio estatuto de autonomía, el propio espíritu del que nació el estatuto y del que surgieron las instituciones del autogobierno, en realidad era un propósito más amplio, era un propósito de futuro con mucho mayor recorrido. Prácticamente de manera implícita nos marcaba tareas, nos marcaba pasos a dar a todas las generaciones que viniéramos después. Y veréis por qué digo esto. Hoy, 23 de abril, es también el Día del Libro. ¿Por qué? Pues porque el día 23 de abril de 1616 fue enterrado uno de los grandes escritores de la historia de la humanidad, Miguel de Cervantes, y es justo que en el día de la efeméride lo recordemos. Y es justo y oportuno, además, hacerlo aquí en este palacio, en el que tiene lugar uno de los episodios del Quijote, de la segunda parte del Quijote, un episodio del retablo de Maese Pedro, en el que, aprisionada doña Melisendra en la torre del homenaje, actual torre del trovador, fue liberada por su esposo don Gaiferos. Después, el Quijote lo hace andar Miguel de Cervantes hacia Barcelona, y en las playas de Barcelona tiene lugar un episodio que a mí me parece uno de los más conmovedores, uno de los episodios más desoladores de la literatura universal. Allí, en la playa de Barcelona, Don Quijote se enfrenta en duelo singular con el bachiller Sansón Carrasco, el caballero de la Blanca Luna. El caballero de la Blanca Luna derrota a Don Quijote y le impone como pena, le impone como castigo volver a su aldea
abandonar sus andanzas, abandonar sus aventuras y dejar la caballería. Don Quijote, fiel cumplidor de sus compromisos, vuelve a su aldea, pero a los pocos tiempos muere literalmente de pena. Uno se ha preguntado siempre, o cabe que se lo siga preguntando, si enfrentado a el dilema de cómo practicar un buen gobierno, ¿merece la pena asemejarse a Don Quijote o merece la pena asemejarse a Sansón Carrasco? ¿A un Don Quijote que confunde las ventas con castillos o a un Sansón Carrasco que corremos el riesgo, encomendándonos a los Sansones Carrascos que en el mundo han sido, de que los castillos acaben reducidos a ventas, y ese seguramente es un riesgo todavía mayor? Este dilema, que es razonable que nos planteemos quienes nos dedicamos a este dignísimo menester que es la política, vino a resolverlo un sociólogo alemán, Max Weber, cuando nos recomendó que la vocación política la desarrolláramos a través de una especie de locura razonada, que quiere decir más o menos que la desarrolláramos mediante la combinación virtuosa entre la pasión ardiente por aquello en lo que se cree y la mesura razonada para alcanzar los objetivos que se persiguen. ¿Y por qué he hecho este preámbulo? Porque, queridas amigas y queridos amigos, en este momento la política a nivel global y a todos los niveles no pasa por sus mejores momentos. Y si la política, si la gobernanza de los países no pasa por su mejor momento, quiere decir que tampoco pasan por su mejor momento los países a los que la política debería servir. Sin políticos, sin gobiernos que no sientan una pasión irrefrenable por la justicia, que no sientan una pasión irrefrenable por aquello en lo que creen, que no sientan una pasión irrefrenable por la herencia que han recibido, que no sientan una pasión irrefrenable por mejorar la vida de sus hijos y de sus nietos, los países están absolutamente condenados al fracaso. Y sin políticos que sean incapaces de aplicar a su tarea diaria sentido común, amor absolutamente incondicional a la verdad, sin políticos carentes del oficio necesario para ir desarrollando el día a día, para ir resolviendo los problemas del día a día con principios y con valores, sin políticos incapaces de desarrollar su tarea de esa manera, puesta al servicio de pasiones por grandes causas, es imposible que los países funcionen. Y, desde luego, en Aragón tenemos una oportunidad maravillosa para hacer un gran servicio a las grandes causas que siempre han guiado a la humanidad y, desde luego, a esta gran causa que nos une a todos, que es la causa de España como gran proyecto nacional. Por eso decía antes que hemos recibido herencias importantes, legados importantes, misiones de los fundadores de la autonomía, como crear un gran modelo productivo, crear un gran modelo social, pero recibimos otro del que hablaron expresamente, que es el de ponernos al servicio de grandes objetivos, de grandes valores y de grandes principios. En este momento, a diferencia de lo que ocurre en muchos ámbitos de la política, donde el ruido, el frentismo, el enfrentamiento entre unos y otros prevalece sobre cualquier otra consideración, en el momento en el que la polarización y la crispación destrozan cualquier posibilidad de encaminar el país por los buenos derroteros, en Aragón hemos conseguido cotas razonables de entendimiento. Hemos conseguido que la moderación impere por encima de otras muchas consideraciones. Hemos conseguido que la transversalidad, el entendimiento entre la izquierda y la derecha, no parezca algo absolutamente imposible de conseguir. Hemos conseguido, en definitiva, instalarnos en la centralidad y hemos conseguido respetarnos, hablo de los políticos, los unos a los otros. En este momento, Aragón tiene la oportunidad, y yo entiendo que la obligación, de hacer una aportación fundamental a la buena gobernanza de España.
En este momento Aragón, que es una tierra que cree en la Constitución, que es una tierra que cree en la libertad, que es una tierra que cree en los derechos, que es una tierra que cree en Europa, otro gran sueño que no podemos perder ni del que jamás debemos despertar. En un momento en el que Aragón está tan bien situada en ese terreno, sería absolutamente imperdonable que no trascendiéramos de nuestras propias preocupaciones locales y nos involucráramos activamente en la gobernanza del país. Ya no hay razones para que tengamos complejos, ya no hay razones para que miremos a nadie con complejo de inferioridad. Tenemos más talento que nadie para organizar la convivencia, tenemos más talento que nadie para soñar y estamos pertrechados mejor que nadie para que, con las herramientas que nos ha dado nuestra tradición, nuestra historia y nuestra cultura, seamos capaces de alcanzar esos sueños. Queridas amigas, queridos amigos, a lo largo de la historia, nuestros antepasados se dirigían a San Jorge y invocaban su protección y su ayuda para ir superando los problemas que se iban planteando. Sin incurrir en rogativa, me atrevería yo a pedirle al señor San Jorge que lloviera y que lloviera con abundancia, al menos durante unos cuantos días. Pero, por lo demás, y yendo a lo más profundo que dentro de nosotros tenemos como aragoneses y como ciudadanos de bien, invoco a San Jorge para que nos ilumine en esa tarea de convertirnos en pieza fundamental de ese gran proyecto nacional que es España y invoco a todos nosotros, me atrevo a decirles a todos ustedes que seamos dignos de quienes estuvieron en Aragón y quienes trabajaron por Aragón antes que nosotros y nos alineemos también con esa causa. Estoy absolutamente convencido que es lo que esperaban de nosotros los padres fundadores de la autonomía y, desde luego, para estar a su altura hemos de trabajar, entiendo yo, en esa dirección. Eso es lo que les quería decir este 23 de abril del año 2023, Día de San Jorge y Día de Aragón. ¡Viva San Jorge, viva Aragón y viva España!